muy agradecidos que hayan venido bueno, el tema ya lo saben, ¿no? Me imagino por ese del interés y por eso están acá, ¿eh? Y lo interesante es que son dos mundos distintos, pero que son dos mundos, yo creo, bastante eficaces y eficientes. Entonces la pregunta de fondo es, bueno, ¿hasta qué punto pueden tener ciertas áreas de integración, ¿no? Y eso es lo que Juan Pablo va a liderar la conversación. Y yo quiero entonces pedirle a Isabel, la decana, que hable unas palabras introductorias y después pedirle a Jimena Vial de la Cámara de CAM, que también dé las palabras de bienvenida, y de ahí empezamos entonces el seminario. Muchas gracias. Bienvenidos a este evento organizado en conjunto por SECO en colaboración con CAM Santiago. No voy a repetir para quienes estuvimos juntos el martes, no voy a repetir las palabras del martes, no se asusten. Creo, muy corto, déjenme decirles tres cosas de por qué creo que este encuentro es un fiel reflejo del trabajo que hace el SECO. Lo primero es, el SECO se ha convertido en un espacio de encuentro especializado, y uso la palabra especializado con especial énfasis. En los últimos años hemos visto muchas instituciones que se refieren a sí mismas como espacios de encuentro. Instituciones de distintas índoles y por supuesto las universidades somos por vocación un espacio de encuentro de una serie de temas. Muchas veces esos espacios de encuentro se diluyen al tratar muchos aspectos y áreas temáticas distintas. El SECO, en cambio, ha logrado en un poquito más de 5 años establecerse como un espacio de la profesión legal y también de diversas disciplinas que nos obliga a encontrarnos y a reflexionar, y lo hace con permanencia, con ambición y tenacidad, abriendo no solamente un encuentro para personas de nuestro país, sino también lo extendido a personas interesadas desde ámbitos muy distintos en la libre competencia y también en otros espacios físicos y nacionalidades. Estoy pensando en particular cuando yo tengo una obsesión con la página web del SECO, ya la nombré el martes, pero si ustedes van y revisan los eventos, podrán dar cuenta muy rápidamente de la diversidad de temas que hemos abordado varias veces al año, de la diversidad de profesiones que se han sentado aquí adelante y también de la diversidad de nacionalidades que han participado en este espacio. Por lo mismo, y aquí voy al segundo punto, el SECO es un proyecto de la universidad que trasciende las fronteras. La manera más obvia, más fácil también, de hacer eso es a través de los invitados internacionales, y agradezco a quienes nos acompañan hoy. Pero aquí no nos conformamos con ello. El SECO lo hace en alianzas estratégicas con centros, instituciones y organizaciones, universidades de países de la región, de Estados Unidos y hoy también con España. Lo hace, y esto es aún más interesante, no solamente dando un espacio para entender qué es lo que está pasando en cada país, también sería el camino obvio, sino también generando contenidos comunes, permitiendo las comparaciones, entendiendo los matices y generando también conversaciones mucho más complejas sobre los incentivos institucionales. Voy al último punto. Este seminario es también un reflejo del trabajo del SECO, que lo hace manteniendo siempre los temas actuales de libre competencia sobre la mesa. En diciembre del año pasado se dictó la sentencia por el Tribunal de Defensa de Libre Competencia, Deportes Melipilla versus ANFP, que reconoce la validez del arbitraje para conocer las acciones indemnizatorias por daños derivados de ilícitos anticompetitivos, bajo ciertas condiciones. Esta es la primera vez que el Tribunal de Defensa de Libre Competencia en nuestro país reconoció expresamente el arbitraje para daños competitivos. Este es un tema, por supuesto, que ya tiene, ¿no es cierto?, esa importancia para el debate en nuestro país, pero también tiene distintas realidades cuando uno lo mira desde una perspectiva internacional. El seminario que hoy nos convoca va a permitir analizar no solamente cuáles son esas reglas específicas de Colombia, de España y de nuestro país, sino también entender cuál es el rol de la autoridad y, muy importante, cuáles son esos aspectos procesales que permiten o no
este debate. Y hablo de los aspectos procesales porque gran parte de la conversación va a tratar sobre ello. Déjenme contarles una cosa y con esto cierro. El tema para nosotros de arbitraje y libre competencia que hoy nos convoca no es ajeno al trabajo de la facultad. Desde hace unos 3 o 4 años, 5 quizás, tenemos un grupo de estudiantes de Derecho que en conjunto con estudiantes de la carrera de Ingeniería Comercial, eso equivale a ADE en España, han participado en un MOOC de libre competencia regional que se organiza en Perú. Es un trabajo interdisciplinario de estudiantes de pregrado que unen y trabajan en ello profesores de la Escuela de Negocios, de la Facultad de Derecho y el equipo del SECO. Es un reflejo de que esto que hoy está en la discusión especializada, los estudiantes lo viven de manera mucho más cercana participando, como les digo, en esta competencia. Pero no nos quedamos ahí. CAM Santiago y el SECO son también instituciones que dictan cursos para nuestros estudiantes de quinto año, permitiéndoles formación en materias especializadas de libre competencia, colusiones, libre competencia, y me falta uno más, un curso más, y en el caso de CAM a través de un curso especializado sobre mediaciones y resolución de conflictos. Pero además, aunque ustedes no lo crean, estamos llevando la libre competencia a los colegios. Solo ayer participaron estudiantes de tercero y cuarto medio en un ejercicio inicial de qué se trata un caso de la colusión del pan. Los dividimos entre panaderos y consumidores, enseñándoles desde tercero y cuarto medio la importancia de entender y juntar los conceptos económicos con también los conceptos del derecho. Espero que tengan una muy buena sesión. No me voy a poder acompañarlos porque tengo que ir a un colegio. Muchas gracias. Seré breve porque acá los importantes son los panelistas, pero como CAM, bueno, agradecer a SECO por la invitación a participar de este diálogo. Creemos que el tema del arbitraje y la libre competencia son temas muy importantes, de gran interés, y como decía Felipe, si bien el arbitraje y la libre competencia pueden ser mundos muy distintos, el arbitraje del ámbito privado, la libre competencia del ámbito público, la experiencia nos ha demostrado que tienen puntos en común, y así cada vez es más frecuente que nos encontremos con arbitraje en materia de libre competencia. Así que esperamos que el día de hoy los grandes panelistas que tenemos podamos tener un diálogo fructífero donde podamos ver las ventajas y los avances y desafíos que enfrenta el arbitraje en temas de libre competencia. Muchas gracias. Tenemos un desafío que es poder abordar varias preguntas sobre arbitraje y libre competencia. Bueno, SECO ya hizo un diálogo sobre arbitraje el 2022 en el cual estuvo José Luis también presentando un paper y estimamos necesario repetirlo este año, porque bueno, han habido algunas novedades y vale la pena repasarlo. Paso entonces a presentar a los distinguidos panelistas. Para mí es un honor estar en este panel hoy día, así que estoy muy feliz de poder moderarlo. Y luego pasamos derechamente a las preguntas y a los temas que queremos tratar. Primero, por orden alfabético, está José Luis Corbalán. Él es abogado de la Universidad de Chile y socio del estudio Barros Errázuriz. Tiene un LLM en la Universidad de Harvard y actualmente es profesor de Derecho Económico de la Universidad de Chile. Miembro también de la nómina de árbitros jóvenes del CAM Santiago y, como ya mencioné antes, es coautor de un artículo sobre arbitraje y libre competencia publicado en SECO. Luego está a mi izquierda Soledad Kraus. Ella es abogada de la Universidad de Chile, doctora en Derecho y Ciencias Penales de la Universidad de Pompeu Fabra, es profesora del Departamento de Derecho Penal en la Universidad Católica y forma parte del Consejo Directivo del CAM Santiago. Además, que me parece muy interesante, tiene un magíster en Filosofía y en Argumentación Jurídica. También nos acompaña Antonio Robles. Él, bueno, es abogado y doctor en Derecho, profesor de Derecho Mercantil y Derecho de la Competencia de la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente es árbitro del Centro Latinoamericano de Arbitraje y Mediación, el LATCAM. Es autor de diversas publicaciones sobre competencia y arbitraje, y tenemos nosotros en SECO el honor de poder tenerlo también como un asociado a la red SECO, representando a la Universidad Carlos III de Madrid. Así que muchas gracias también, Antonio, por acompañarnos hoy día. Y nos acompaña también Carlos Uribe, que también tenemos el honor de tenerlo como partner en la red SECO. Él es abogado y doctor de la Universidad de Salamanca, es profesor de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, en la cual también es director del Departamento de Derecho Económico y de la especialización en Derecho de la Competencia.
y es árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá. Así que estamos rodeados de árbitros como pueden ver. Bueno, gracias también, Carlos, por acompañarnos. Además, Carlos y Antonio nos acompañaron el martes en esta misma casa, entonces ya nos conocemos. Dicho eso, vamos entonces con las preguntas. Me voy a poner aquí, así como en los debates presidenciales, un timer para poder controlar el tiempo. Y la primera, y quisiera volver a repetir el orden alfabético, así que partamos con José Luis, es brevemente, en tu opinión, ¿procede el arbitraje en materia de libre competencia actualmente en Chile? La Jimena me mira con cara de me siento presionado. No, o sea, no creo que sea una respuesta que uno pueda responderla en forma tan tajante. Yo creo que al final del día el ámbito de la libre competencia es un ámbito muy amplio y dentro de ese ámbito, y creo que es un concepto importante, hay espacios en que el orden público está más o menos involucrado, ¿ya? Y también hay espacios en que desde un punto de vista de los arreglos institucionales, uno podrá sostener que la competencia del Tribunal de Libre Competencia es de carácter exclusivo y otros ámbitos en que eventualmente esa competencia puede ser, digamos, sometida a arbitraje, ¿ya? Entonces, contestando la pregunta sin querer evadirla, yo creo que hay que distinguir. O sea, hay espacios, hay ciertos espacios en los cuales ya está consolidada la opinión, ¿no es cierto?, de que existe una oportunidad para el arbitraje, como podría ser en materia de control de operaciones de concentración, ¿no es cierto?, el fondo, mecanismos arbitrales que se utilizan para velar por ciertos compromisos, como ha ocurrido en Chile en materia de compromiso y remedio asociado a operaciones de concentración en el ámbito de la provisión de contenidos para la televisión de pago, que es, en el fondo, la Fiscalía se ha abierto, ¿no es cierto?, a permitir que se establezcan contractualmente acuerdos de oferta final, o sea, mecanismos de arbitraje de oferta final para dirimir los conflictos. También hay, digamos, a raíz de la sentencia de Melipilla, ¿no es cierto?, que comentaremos, ¿no es cierto?, más adelante, también parecen abrirse, ¿no es cierto?, espacios para el arbitraje en materia de daños derivados de ilícitos anticompetitivos con ciertas salvaguardas que establece el tribunal y que habrá que ver, ¿no es cierto?, qué opinión tiene la Corte Suprema al respecto. Y yo creo que en el fondo este es un tema que está en constante evolución y perfectamente, en la medida en que esos espacios para el arbitraje demuestren, ¿no es cierto?, que funcionan adecuadamente, podrían comenzar a surgir nuevos espacios para el arbitraje relacionado con la libre competencia. Perfecto, gracias José Luis. Sole, hay una pregunta. Sí, desgraciadamente estoy de acuerdo, no, yo creo que sí. Yo creo que es un tema discutible, yo lo diría así, un tema discutible. Creo que en principio la primera aproximación es desde la desconfianza, por lo tanto yo creo que si a uno le preguntan así a boca de jarro qué es lo que opina, lo más seguro es que diga que no. Por lo tanto, dar una respuesta definitiva supone como hacer algunas distinciones, creo yo. Así que ahí yo estoy de acuerdo con José Luis. Primero, yo creo que habría que primero definir si nuestra legislación internamente, ya sea por una norma expresa, por un principio, que puede ser sustantivo o procedimental, de alguna manera resuelve la cuestión. Yo creo que esa es la primera pregunta que uno debería hacerse. ¿Hay alguna norma interna que nos diga si podemos someter a arbitraje o no los temas de libre competencia? Bueno, si entendemos que no existe una norma expresa, habría un vacío, ¿no es cierto?, un vacío normativo. Y la pregunta siguiente sería, ¿cómo llenamos ese vacío? ¿Cuál es el principio general? ¿El principio general sería la arbitrabilidad de estos temas o, por el contrario, sería una prohibición de arbitraje? Y bueno, ahí yo creo que es la discusión entre la autonomía de la voluntad y a lo mejor el orden público, pero creo que también hay que hacer algunas distinciones respecto de qué significa ese orden público. Y por último, si uno llegara a pensar que la regla general es que se puede someter a arbitraje o al menos que no hay una prohibición absoluta, yo creo como una primera aproximación que procede el arbitraje en ámbitos, como decía José Luis, en que el interés público está debilitado. En ese sentido lo diría yo. Es decir, en que pareciera primar más el interés de las partes, aunque esas partes pueden incluso ser un órgano público. Por lo tanto, en la medida en que estemos frente a dos elementos, que yo creo que es la posibilidad de disponer
del interés o del derecho subjetivo, si ustedes quieren verlo así, y existe alguna, podríamos decir, primacía del interés individual sobre el interés general, por lo tanto, una cierta debilidad del interés público. Yo diría en principio que es posible someterlo a arbitraje, pero haciendo distinciones que superen esa como desconfianza inicial. Yo creo que eso es importante porque tenemos que superar esa primera observación o esa primera opinión que uno naturalmente tiene frente a esa pregunta. Perfecto. Ya vamos a tener tiempo de poder hacer zoom a algunos de esos argumentos en las próximas preguntas. Por ahora solo estamos recopilando las primeras opiniones. Entonces cruzamos ahora el Océano Atlántico y le preguntamos a Antonio, ¿cómo es esto en España y en la Unión Europea, digamos? España y en la Unión Europea, pero particularmente en España, esa desconfianza de los jueces hacia la labor de los árbitros en materias en las que resulta afectada el orden público, pues ha sido constante hasta hace relativamente poco. Todavía hay algún juez despistado que sigue diciendo, no, esto no se puede arbitrar porque son normas de orden público, ¿no? Yo creo que esa doctrina viene de una confusión entre lo que es la arbitrabilidad y lo que es el orden público, que son conceptos que operan en planos distintos y en momentos distintos. Enseñó el Tribunal Supremo norteamericano en el asunto Mitsubishi y que acogió el Tribunal de Justicia Europeo en el asunto de Ecosuisse ya en el año 99. En Europa desde entonces no hay duda de que son arbitrables. ¿Qué asuntos son arbitrables? Pues como se aplica la regla general, aquellos sobre los cuales las partes tengan la libre disposición, ¿no? El Tribunal de Justicia entiende que las normas de competencia atribuyen principalmente dos tipos de derechos a los particulares. El derecho a reclamar la nulidad de un acuerdo que resulta contrario a las normas de defensa de la competencia y el derecho a reclamar los daños y perjuicios causados por esa infracción. Pues en ese ámbito no hay problema en que las controversias relacionadas con la nulidad de una determinada cláusula contractual o con los daños que haya podido ocasionar un contrato, pues sean arbitrables. ¿Y en qué temas se puede plantear? Pues en cualquiera, prácticamente en cualquiera, ¿no? Cualquier contrato mercantil de compraventa, de suministro, de prestación de servicios, de franquicia, pues puede incluir cláusulas que sean potencialmente restrictivas de la competencia, porque sugiera precios de reventa, por ejemplo, porque incluye alguna cláusula de exclusiva. Pues si alguna de las partes de ese contrato alega que esa cláusula restrictiva de la competencia, el árbitro debería examinarlo, ¿no? Ahora mismo no es que pueda, sino que debe hacerlo. Tienen que hacerlo. Y como apuntabas, en Europa sucede lo mismo. Se ha extendido la utilización del arbitraje y, por ejemplo, pues ahora las propias autoridades de competencia pues aceptan que el cumplimiento de determinados compromisos asumidos en operaciones de concentración pues sean supervisados por un tribunal arbitral. Básicamente ese sería. Pero incluía la pregunta ¿qué percepción hay? No sé si va a ser otra pregunta. Luego. Así que gracias, Antonio. Eso, volvemos de vuelta ahora al continente. Carlos, ¿qué pasa en Colombia? Si la respuesta fuera de afirmativa o negativa, pues sí. Creo que ya en el contrainterrogatorio alguien te tendría que preguntar por las excepciones. Si en todos los casos, ¿no? Sí se aplica. Simplemente como organizar como el punto. Cuando le llega a uno como árbitro, pues lo que uno tiene es básicamente la demanda. Y la demanda se la expresa uno muy simple. Están los hechos, las pretensiones, bueno, los elementos ya particulares nuestros de valoraciones y demás. Pero usted va a encontrar primero es el problema jurídico, es decir, ¿qué es lo que me están preguntando? Si usted me está preguntando un problema que se resuelve es en la medida de los hechos, yo estoy identificando unos hechos, me dicen sobre un incumplimiento, si usted me presenta una cláusula que excede o aparentemente excede lo previsible en un contrato de una naturaleza, se va más allá. Claro, hay unas normas de libre competencia que ayudan a fijar el marco del conflicto. Pues usted puede encontrar de un lado normas de competencia legal y normas de libre competencia.
las normas de libre competencia llevan al juez a un determinado punto. Si usted me llega y me presenta que es que son dos competidores que están identificando una reclamación por un incumplimiento de un acuerdo de precios, pues si lo ve de bulto, lo primero que va a decir es esto es nulo. Y tendrá que decidir sobre la nulidad. No puede decir que vaya a la autoridad de competencia y que la autoridad de competencia diga, no, no, no. El juez le corresponde eso. En este caso, al árbitro le correspondería eso. Entonces, lo va a arbitrar y lo arbitra en el sentido de que existe una norma de libre competencia. Ahora, en el caso particular, y lo que se está debatiendo es un problema del contrato, se está debatiendo un problema en los hechos o desarrollos o compromisos que se establecieron a través de... Y hay una cláusula compromisoria que permite simplemente es intervenir sobre esa relación contractual. Soportarse en normas de libre competencia es completamente legítimo. Ahora, claro, siempre cabería es una primera advertencia. El juez no es un investigador. El juez no es un investigador. Al juez, usted es el que le tiene que presentar las pruebas. Usted es el que si usted me dice que es un problema de posición dominante, abuso de posición dominante, y que por eso esa cláusula no tendría que estar ahí, pues la carga es suya de demostrar que efectivamente sí tiene posición dominante, que en el sentido de establecer esa cláusula se entendería además no por abuso contractual, sino por abuso de posición dominante, y tal vez usted puede presentar la excepción. Es que yo no la cumplí, es porque yo me podría haber inserto en un problema de libre competencia. O el otro puede simplemente en una demanda de reconvención también señalarlo. Entonces, la respuesta en principio sería muy simple, sí, y con todos los matices que uno puede. Perfecto, gracias, Carlos. Quédate con el micrófono porque te voy a preguntar ahora de nuevo a ti. Sí. Bueno. Vimos recién el plano teórico de si procede o no procede. Veo que hay consenso en el panel. O sea, procede, hay que distinguir luego, pero en principio procede. Pero ahora quisieras preguntarles por la realidad, digamos, en la práctica. ¿Qué tan frecuente, según su conocimiento, según su percepción, es el arbitraje en su respectivo país? ¿Cuántos casos conocen, digamos, de arbitraje que haya tocado temas de libre competencia, sabiendo que el arbitraje en general es confidencial, etcétera, pero la percepción? No. Bueno, para el caso colombiano no, es decir, los laudos se publican. Es decir, no necesariamente existe tal confidencialidad sobre la decisión, el laudo. Aproximadamente tendremos, pues, mezclando libre competencia y competencia desleal, porque ya tendremos la oportunidad tal vez de meternos un poco ahí, pero diría unos 15 a 20, que yo más o menos he visto que han tratado las normas, es decir, tanto para decir, no, mire, no aplica, pero no, que yo no podía evaluarlo. Pero sí, claro, no es la vía más común, pero es que es otro de los problemas contractuales, simplemente es otro de los aspectos como se evalúa. Y es que aquí está el hecho, es para no sobredimensionar, pero tampoco para quitarle la importancia. Las partes son las que determinan también el foco del análisis donde va a rodear la decisión del árbitro. Entonces, si usted me lo presenta desde libre competencia, pues yo lo evaluaré también teniendo en cuenta esas pretensiones. Pero el mismo problema usted me lo pudo presentar desde una perspectiva más general, del incumplimiento. Entonces, yo como árbitro no me voy a meter yo solo a decir, no, pues que además encuentro que hay problemas de libre competencia. No, yo veo que es que la cláusula es completamente abusiva y me quedo con la cláusula abusiva sin meterme en otros berenjenales. Antonio, misma pregunta. Tu percepción. Contesto ahora mismo, pero ¿me puedo repreguntar? Sí, claro. Un árbitro entonces no podría aplicar de oficio las normas de defensa de la competencia. Se le somete una controversia contractual en la que él entiende que hay una cláusula restrictiva a la competencia, pero las partes no lo alegan. ¿Podría pronunciarse de oficio? Salvo si es nulidad absoluta. Para el caso de la nulidad... Para el caso de la nulidad absoluta, es decir, pero no podría para una nulidad relativa si la parte no me la pide. Si la parte no me la pide, yo no me puedo meter ahí porque excedería el alcance del fallo. No, pregunto porque en Europa la nulidad es siempre absoluta y radical, y por eso me producía curiosidad. Perdón, Juan Pablo. No, feliz de cómo moderar el panel, Antonio, así que si tienes más preguntas, ahí cuando quieras. No, adelante. No, preguntabas en la práctica, ¿no? La percepción en la práctica es, bueno, en España los laudos en principio son confidenciales, a no ser que la mayoría de los centros
arbitraje, pues en su reglamento esto es secreto o confidencial, a no ser que las partes consientan lo contrario. Por lo tanto, es difícil hacer una estimación basada en hechos objetivos. Mi percepción es que las normas de defensa de la competencia se aplican rutinariamente en arbitraje cuando son alegadas por vía de excepción, cuando es el demandado que se le reclaman pues, haber incumplido un determinado contrato y contesta, no, mira, no he incumplido porque esta cláusula infringe las normas de defensa de la competencia y por lo tanto es nula. Por esa vía sí. Por la vía principal yo creo que es muy escaso, pero es mi sensación, es una percepción puramente subjetiva. Perfecto. Gracias, Antonio. Sole, ahora vamos a Chile. ¿Qué nos puedes decir? Yo también tengo una percepción subjetiva y estoy de acuerdo con Antonio. Yo creo que derechamente, como un tema de libre competencia, mi impresión es que no se plantea el tema en un arbitraje precisamente por lo que dije antes, por esta desconfianza que tenemos y como esta falta de distinciones en la doctrina. Entonces, cuesta mucho decir, si uno no tiene muy claro el panorama y no ha hecho esas distinciones conceptuales, que se puede pronunciar directamente el árbitro sobre un tema de libre competencia. Y yo no veo tampoco a las partes planteándolo así, porque corren un riesgo muy alto de que les digan no es competente el tribunal para conocer de esto. Por lo tanto, mi impresión es que los argumentos, o sea, la libre competencia aparece a modo de argumento, como una razón para poder invalidar una cláusula, para limitar a lo mejor la potestad de las partes en un contrato, la ejecución que ellas le han dado a las cláusulas contractuales, entiendo, entonces que aparece más como un argumento, que a veces incluso puede ser a mayor abundamiento, a lo mejor no el argumento central, pero sí un argumento a mayor abundamiento para tomar una decisión. Y ahí también estoy de acuerdo en que el juez árbitro de oficio podría aplicarlo porque son normas de orden público, por lo tanto el límite lo podría establecer también diciendo el derecho, ¿no es cierto? Jura novit curia, si las partes no lo dijeron, el tribunal de oficio podría hacerlo valer, pero también como un argumento. Y creo que estamos hablando de lo mismo, pero de manera distinta. Creo que... Gracias, Sole. José Luis, bueno, yo aprovecho de recordar que tú en el paper del 2022 mencionaste un caso de un laudo arbitral que creo que era de Manuel José Vial del laudo y en ese caso se rechazaba la procedencia del arbitraje. Si tuvieras que escribir esa parte de tu artículo de nuevo, ¿qué dirías, digamos? No, claro, o sea, ahí nosotros éramos la parte que elevó el argumento de la incompetencia del árbitro, porque básicamente lo que ocurría, un poco en la línea de lo que todos han venido diciendo, o sea, en el fondo, yo creo que no es poco usual que en el marco de arbitrajes que inciden en temas contractuales surjan las normas de competencia, no como una pretensión de que el árbitro aplique las sanciones y medidas, ¿no es cierto?, que están contempladas en el decreto ley 211, porque eso yo creo que estamos todos de acuerdo que no podría ocurrir, pero sí para sustentar acciones de incumplimiento, de nulidad. En este caso particular se trataba de sustentar una alegación de nulidad absoluta, ¿no es cierto?, de un contrato, en el fondo por ser cláusulas contrarias al orden público, porque supuestamente en el fondo estarían facilitando un cartel, digamos. Y nosotros dijimos, mire, si usted está imputando un cartel, vaya donde corresponda a hacer la alegación, pero no corresponde que este tribunal arbitral en el fondo se pronuncie sobre la existencia o no de un cartel. Pero creo que es una discusión muy válida, ¿no es cierto? Porque en el fondo yo creo que hay consenso en que un árbitro no podría establecer la existencia de un cartel y acto seguido, ¿no es cierto?, obligar las multas del decreto ley 211, pero ¿podría un árbitro analizar las cláusulas, ¿no es cierto?, del contrato y considerar que son contrarias al orden público por atentar, ¿no es cierto?, contra la libre competencia y declarar la nulidad de esas cláusulas? Yo creo que esa es una zona más gris y mucho más discutible, y creo que hay un espacio ahí para argumentar en pro y en contra, ¿no es cierto?, de una situación de ese tipo. Y yendo derechamente a la otra pregunta, o sea, respecto de estos espacios que ya están consolidados y se han abierto, en los cuales el arbitraje de libre competencia se ha reconocido como una posibilidad, ahí no sé qué ha ocurrido con los casos que se han sometido al CAM en el marco de estas operaciones de concentración. La verdad desconozco si han habido, digamos, actualmente arbitrajes en que se hayan activado estas cláusulas arbitrales. Hay otro espacio que es bien interesante que yo creo que también es discutible en materia de
entidades de gestión colectiva de derecho, en materia de ley de propiedad intelectual. Hubo una discusión muy interesante en el TLC a propósito de un caso de Lotus, en que en el fondo se estaba cuestionando las tarifas fijadas por una entidad de gestión que era la SCD, y el tribunal se declaró incompetente porque dijo en el fondo todo lo que tenga que ver con tarifas de las entidades está sometida a un régimen de arbitraje especial, y creo que en el fondo es interesante porque si esa doctrina es correcta, el legislador habría reconocido expresamente un espacio arbitral distinto al tribunal para efecto de resolver controversias que evidentemente tienen un elemento de libre competencia, pero que en el fondo estarían fuera de la órbita del tribunal. Pero yo coincido plenamente con lo que se decía en términos de que creo que hay un cierto temor, al menos en Chile, a invocar las normas de libre competencia en el marco de arbitrajes generales por el fondo la aprehensión de que la contraparte vaya a reaccionar alegando la incompetencia del tribunal, ¿no es cierto? Y en definitiva se pueda producir, ¿no es cierto?, un término temprano del arbitraje por un tema de incompetencia. O sea, ahora, esto tiene que ver también, y ahí un tema que yo creo que difiere de la situación de España, entiendo, y de Colombia, con el especial arreglo institucional que nosotros tenemos, que es la existencia de un tribunal especial, ¿no es cierto?, económico especial, al cual el legislador le ha asignado una porción específica de competencia. Yo creo que eso es un elemento particular del caso chileno y que en el fondo difiere de la mayoría de las otras jurisdicciones al momento de analizar estos temas. Y vamos a abordar ese punto enseguida. Pero por lo que entiendo entonces, según su respuesta, o la mayoría de sus respuestas, que el arbitraje o la libre competencia sería algo tácitamente abordado por los arbitrajes, nadie quiere mencionarlo explícitamente porque ocupamos más la nomenclatura contractual o de nulidad, pero el arbitraje estaría de forma subyacente en los temas de libre competencia, digo. Y quizás podría ser interesante hacer una especie de control F en los laudos del CAM buscando decreto ley 211 o libre competencia, a ver por último tener una noción más cuantitativa de cuál es la presencia de esos conceptos en los laudos. Vamos a ponerlo como proyecto para más adelante. Y bueno, quisiera ahora pasar a otro set de preguntas. Ya vimos, bueno, si teóricamente procede, qué pasa en la práctica, pero ahora quisiera hacer unas preguntas un poco más específicas. Y el primer tema, digamos, titular es arbitraje y orden público, que de alguna forma ustedes ya lo han despejado aclarando cuál es la diferencia o por qué no hay una tensión ahí. Pero, Antonio, quisiera preguntarte, si una cláusula o pacto arbitral, una cláusula compromisoria, le encarga a un árbitro resolver si es que una empresa infringió o no infringió el artículo 101 o 102 de la Unión Europea, ¿esa cláusula es válida? Pero no es lo normal. Lo normal no es que las partes le encarguen al árbitro que decida si es válida o no es válida. Lo que le plantean es una controversia relacionada con un determinado contrato en el que la cuestión de si la cláusula es válida o no es válida puede ser esencial. Y tampoco tiene por qué discutirse de manera camuflada, como te he creído entender, sino directamente. Hay un caso reciente que conozco bien porque he participado y que puedo contar porque se ha recurrido ante los tribunales y por lo tanto ya se ha publicado, que es el asunto que está enfrentando todavía Cabify, que es el principal competidor de Uber, que en ese momento tenía una cuota de mercado incluso superior a Uber en España, con Auro, aunque Auro era una empresa que lo que hizo fue pues comprar demandas, compró demandas de licencias de alquiler de vehículos con conductor. El sistema de Uber Pop en España no funciona, está prohibido. Hace falta contar con un alquiler, lo que haces es alquilar un vehículo con conductor y para eso necesitas una licencia y además las licencias están tasadas y tienen que guardar una determinada proporción con el número de taxis. En fin, eso es un lío que refleja el poder del lobby del taxi y de los intereses. Pero bueno, esa es la solución. Entonces tienes que pedir una licencia. En un momento de vacío normativo se pidieron miles de licencias que se denegaron, pero se denegaron sin una base jurídica. Entonces hubo miles de demandas reclamando, y yo tengo derecho a eso. Bueno, ahora lo que hizo fue comprar esos miles de derechos que se convirtieron a cabo de unos meses en licencias efectivas. Entonces, con esas miles de licencias firmó un contrato con Cabify que incluía una cláusula de exclusiva. Yo pongo estos vehículos a disposición de la plataforma de Cabify
con el compromiso de no ponerlo a disposición de ninguna otra. Bueno, Auro resulta que al cabo del tiempo, por no tener el tráfico que esperaba, por la razón que fuera, pues puso sus vehículos a disposición de los usuarios en la plataforma de Bolt y de Uber. Es un incumplimiento del contrato, y no había discusión. Los hechos estaban clarísimos. Entonces, la cuestión era, ¿esta cláusula exclusiva es válida o no es válida? ¿Esta cláusula exclusiva infringe las normas de defensa de la competencia o no? Ese era el asunto, no era otro, y es el que se debatió. Bien. El asunto ha sido muy complicado porque en primer laudo estableció que el acuerdo tenía por objeto restringir la competencia, se recurrió en la anulación, el juez lo anuló por entender que no se habían aplicado, no se habían seleccionado bien el derecho aplicable, que no era solo el español, sino también el europeo. En diciembre el Tribunal Constitucional se pronunció sobre el alcance de la revisión judicial del laudo, que ese es otro tema, y se ha planteado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia para que determine en ámbitos relacionados con la libre competencia hasta dónde puede llegar el alcance de la revisión judicial. Mientras tanto, como el primer laudo se anuló, se inició otro proceso arbitral que terminó con otro laudo que dice esta vez que el acuerdo es restrictivo por efectos, ya no por objeto. En fin, el asunto está, por un lado, recurrido el primero y el segundo en el Tribunal de Justicia. Pero lo que se discute es eso. ¿Esta cláusula infringe el artículo 101, sí o no? No hay otra discusión, porque los hechos están claros. Perfecto. Soledad, ¿tú responderías con esa claridad que respondió Antonio respecto al caso chileno? Si le damos el encargo de pronunciarse si infringió o no el artículo 3 del decreto ley 11. No, creo que no. Diría quizá que dependería, porque nuevamente una distinción, me da la impresión que la hipótesis que plantea Antonio tiene que ver es si puede declarar el tribunal que hay una infracción para efectos contractuales, si te entiendo bien, ese es el tema del arbitraje. Y otra cosa sería para sancionar, si puede declarar el incumplimiento o la infracción a las normas de libre competencia para sancionar. Y yo creo que en este último caso no. O sea, ahí creo que no. En el primero, como decía, creo que es posible plantearlo como un argumento. Si fuera el único argumento también tendría dudas, porque entiendo que nosotros tenemos un tribunal especializado que tiene como corazón, digamos, de su competencia contenciosa, conocer y declarar las infracciones a la libre competencia como una condición previa para sancionar. Y por lo tanto creo que haría esa distinción, y si estoy pensando en sancionar, claramente creo que no, la respuesta sería que no. Yo creo que ahí hay varias razones que hacen que el laudo arbitral no sea un equivalente funcional, voy a decirlo como en unas palabras penales, pero que funcionan acá, como un equivalente funcional de la decisión de un tribunal ordinario. ¿Por qué? Voy a decir solo algunas. Creo que la pretensión sancionadora mira a un interés general. La sanción, esa es la posición por lo menos de la mayor parte de los autores, dicen que la sanción no solo sirve al caso particular, sino que está mirando al futuro. Cumple una función social y por lo tanto esa función social creo que solo es posible en un régimen de tribunales ordinarios. Lo otro es que creo que la declaración de infracción, es decir, el antecedente de la imposición de una sanción también cumple una función que en materia de libre competencia es muy relevante, porque los tipos infraccionales son muy amplios y por lo tanto lo que hace el tribunal es precisar a propósito de los casos qué dicen esas normas, cómo se aplican en el caso concreto. Entonces, un sistema público de sanciones y que además se incorpore como fuentes formales del derecho, yo creo que cumple una función que no es equivalente a la de un árbitro. Creo que pueden haber otras razones que también son interesantes derivadas de la publicidad. Yo creo que la publicidad de las decisiones es algo relevante en el sistema de fuentes del derecho, particularmente en el ámbito infraccional. La legitimación de la imposición de la sanción. Yo creo que aquí, a pesar de que dicen que en este ámbito hay matices respecto del derecho penal, las sanciones solo las puede imponer el Estado y esa es la legitimación, a menos que sean sanciones acordadas por las partes, ¿no es cierto? Cláusulas penales, pero si son sanciones impuestas por el Estado, entiendo que es necesario que haya una legitimación del tribunal que la dispone.
Y creo que también tiene alguna influencia que a lo mejor más adelante puedo referir sobre la permanencia y el carácter como extendido, podríamos decir, de los tribunales, es decir, no sé, la importancia del precedente, la pretensión de universalidad de las decisiones. Cuando hay tribunales que se mantienen en el tiempo, tienen esa pretensión. Y aunque los precedentes no sean una fuente formal del derecho, de todas maneras operan como si lo fueran a propósito de la idea de racionalidad de las decisiones. Entonces, distinguiría a tu pregunta, distinguiría, y en el ámbito de imponer sanciones diría que no. Y en ese sentido, Sole, una muy breve contrapregunta. Entonces ya, no le podemos pedir al árbitro que multe, obviamente, porque no tiene esa facultad, y también es dudoso si le podemos pedir que declare la infracción, porque en Chile al menos habría otro órgano con esa competencia, pero le podría pedir, y para entender así la bajada más concreta del argumento, que anule, por ejemplo, una cláusula del contrato porque ésta infringe el decreto de ley 211 como sanción de ineficacia. Sí, dentro del ámbito contractual yo entendería que sí, porque el tribunal está obligado, y yo creo que aquí es importante, las normas, a aplicar normas imperativas de todo tipo. El tribunal, o sea, arbitral, no puede prescindir de lo que establece el decreto de ley 211, por lo tanto, claramente podría hacerlo, pero para efectos contractuales, en ese ámbito en que hay intereses privados jugando y en que hay disposición posible de las partes respecto del derecho o el interés de que se trata. Perfecto. Antonio, muy breve, muy breve. Quería aclarar. Un segundo. Brevísimo. Ya. A lo mejor 15. Quería aclarar. Lógicamente, en Europa y en España, el árbitro tampoco puede imponer sanciones. El árbitro resuelve una controversia sobre materias de libre disposición. Una sanción no es una materia de libre disposición. Eso por un lado. Y por otro, para que se entienda un poco el planteamiento en el derecho de la Unión Europea y en el derecho español, la competencia de las autoridades de competencia de la CNMC para declarar la existencia de una infracción, es decir, las autoridades administrativas, y para imponer sanciones, declarar e imponer sanciones, no es exclusiva. A diferencia de lo que sucedía con la ley anterior, que sí era exclusiva, y si querías luego reclamar daños y perjuicios necesitabas que fuera firme la resolución de la autoridad de competencia. En la actualidad, los artículos 101 y 102 del tratado son aplicables tanto por las autoridades de competencia como por los jueces y tribunales. Perfecto. Directamente. Pueden aplicarlos directamente. Perfecto. Presenta un asunto relativa. Perfecto. Quiero hacerle esta misma pregunta a Carlos, en relación al argumento de si es que hay competencia exclusiva y excluyente de alguna autoridad o tribunal para conocer estos temas, si eso es un problema en Colombia. Un punto sería la pretensión declarativa, es decir, yo le hago usted una pretensión y señale que la empresa tiene posición dominante. Y le estoy presentando toda la evidencia, es decir, efectivamente yo le hago todos los estudios de mercado, frente a ese punto declarativo, ¿podría el árbitro pronunciarse? Pues si es parte sobre lo que va a decidir, porque una condición para decir que la cláusula va a ser ineficaz o tiene nulidad o lo que sea es que efectivamente usted está soportado en esa posición dominante, lo puede decir. Y lo peor de todo es que nuestro ordenamiento jurídico, pues no sé si acá, pero en nuestro ordenamiento jurídico pueden convivir completamente dos decisiones. La de la autoridad de competencia diciendo no tiene posición dominante y la del juez diciendo sí tiene posición dominante. Y el mundo se queda tan tranquilo, no pasa nada. Es decir, esa pretensión de coherencia del derecho, pues, tiene sus límites. A cada quien le corresponde una función. Ahora, yo creo que estaríamos completamente de acuerdo, es decir, no es una autoridad sancionatoria, el juez no es una autoridad sancionatoria, el juez le corresponde y se limita a los hechos que le están presentando y bajo esos hechos es que va a decidir. Ya la visión de erga omnes del fallo, ese no es su asunto, él va a decidir el problema entre las partes. Entonces, lo primero que señalaría es, como autoridad de competencia, una autoridad de competencia tiene una función y es velar por el cumplimiento de las normas de libre competencia en la forma que lo considere. Ahora, me bajo al caso colombiano. El caso colombiano, la autoridad de competencia, aún existiendo un problema de libre competencia, puede decidir no tratarlo. Sí. Entonces, ¿qué pasaría con esos casos que no quiere tratar la autoridad de competencia? Pues, si estamos hablando es que es el mismo contenido de orden público y siempre, pues uno pensaría es que siempre tiene que decidir.
Nosotros en el artículo 3 de la ley 1340 del 2009, bueno, eso es cuento, es para adelantar aquellas que sean significativas. Entonces hay un criterio que es la significatividad. Solamente adelanta los casos que considere significativos. Entonces tendríamos que decir, los otros se quedaron sin decisión. Es decir, yo que vi, denuncié y usted dijo, no, es que esto no es significativo, entonces el mundo murió para mí. No. Entonces usted perfectamente sí puede establecer un juicio, digamos, es decir, podría ir a la jurisdicción ordinaria, reclamar daños si es del caso, o si está en el marco igual de un contrato, pues puede que es que a la entidad no le interese decir, es que lo que pasa en ese contrato es relevante para la libre competencia colombiana. Es un problema, sí, de libre competencia, pero entre ustedes. ¿Tiene una cláusula compromisoria? Pues que se pronuncie el árbitro. Que lo decida el árbitro. Ya la virtud de esta no es en qué lo que puede hacer, sino usted cómo lo está pidiendo. Y la virtud sería usted cómo escribe esa demanda. O de reconvención, usted cómo se excusa para demandar al otro. Usted me demanda por incumplimiento y yo le digo, no, es que es abusivo. Gracias, Carlos. José Luis, obviamente si quieres hacer un comentario sobre lo ya dicho, bienvenido, pero quisiera preguntarte también si estamos en un arbitraje que tiene algún componente de libre competencia, explícito, tácito o como sea, ¿cuál es el margen de las partes para transigir o llegar a algún avenimiento y del árbitro de aprobar eso considerando que hay temas de orden público involucrados? O sea, yo creo que en el marco de un arbitraje es perfectamente posible, ¿no es cierto? Avenir, conciliar, transigir, ¿no es cierto? Otra cosa es la eventual validez de ese avenimiento, transacción, si eventualmente está infringiendo normas de orden público, y en principio creo que el árbitro tiene un rol de controlar ese proceso, porque está obligado a aplicar el orden público. En Chile tenemos esa fórmula sacramental de téngase por aprobado en todo lo que no sea contrario a derecho, que básicamente es que es chutearla para el córner, pero creo que no hay ningún inconveniente, cosas distintas que eventualmente alguien después pudiese cuestionar la validez de, ¿no es cierto? Incluso una de las partes podría, aunque está la limitación de que sabía o debía saber el viso que invalidaba el acto, ¿no es cierto? Ahora, eso también es perfectamente posible y pasa en sede de Tribunal de Libre Competencia también, y un poco en ese paper que nosotros escribimos para SECO, analizamos cómo ha ido flexibilizándose un poco, y esto es en la misma línea de lo que planteaba Carlos, ¿no es cierto? La postura inicial del Tribunal de Competencia es que en sede de libre competencia aplicaba el principio del oficioso, del impulso procesal del tribunal, y en fondo porque estaba involucrado el orden público, no se admitían mecanismos autocompositivos, no se admitía el desistimiento incluso de la demanda, ¿no es cierto? Y el tribunal ha ido flexibilizando esa jurisprudencia, un poco haciendo esta distinción a que se refería Carlos, de que no en todo caso de libre competencia el interés general está igualmente involucrado. O sea, pueden haber casos de libre competencia, pero que son fundamentalmente cuestiones de interés privado que en el fondo inciden en la relación bilateral que tienen dos empresas, ¿no es cierto? Y bajo esa constatación el tribunal se ha mostrado mucho más proclive, ¿no es cierto?, a aceptar desistimiento, ¿no es cierto?, en el fondo, me pasó una vez, y acá me pongo el sombrero de litigante, el demandante se desistió parcialmente de su demanda y no se desistió respecto de mi parte, y señaló que se desistía porque habían llegado a un acuerdo, esto ante el Tribunal de Competencia. Y nosotros tratamos de oponernos que se acogiera al desistimiento, diciéndole, oiga, exíjale que traiga el avenimiento al proceso para que se controle la legalidad del avenimiento bajo las normas de la libre competencia, y el tribunal dijo que que no le interesaba conocer el contenido del avenimiento, porque en el fondo imagino que el trasfondo era que el tribunal había llegado a la conclusión de que estaba en conflicto, en que el interés público no estaba significativamente involucrado, digamos. Y hay una jurisprudencia relativamente reciente del tribunal que yo sé que ustedes la han tratado en SECO, que tiene que ver con las excepciones dilatorias que se han acogido de incompetencia cuando el tribunal de cierta forma ha advertido que el conflicto que está puesto en su conocimiento, si bien se ha tratado de revestir del lenguaje de libre competencia para dotar de competencia al tribunal, en definitiva es más bien un conflicto de carácter comercial. Entonces yo creo que, volviendo a la pregunta inicial, o sea, en el fondo, si hay espacio en el arbitraje para avenimientos, transacciones y conciliaciones, ¿no es cierto?, pero en sede de libre competencia también se ha ido llegando a la convicción de que no en todo conflicto de libre competencia el interés general está igualmente involucrado, ¿no es cierto? Y por tanto también se ha ido abriendo un espacio importante para ese tipo de mecanismos autocompositivos, incluso en presencia de
procedimientos contenciosos ante el tribunal. Perfecto. Antonio, quisiera volver contigo ahora y aterrizar un poco más el asunto y quizá ir a como la ingeniería de detalles de los arbitrajes de libre competencia que ya sabemos que proceden con claridad en la Unión Europea. Al momento de redactar un pacto arbitral, una cláusula arbitral, ¿qué requisitos o elementos habría que considerar para asegurar la validez de esa cláusula? Por ejemplo, ¿en qué momento pactarla? ¿Si antes de la controversia o luego de la controversia? O, por ejemplo, si se puede referir a cualquier conducta anticompetitiva o más una en relación a otra, etcétera, y cualquier otra característica. Pues depende, te diría que depende de cuál sea la pretensión de las partes. Si se trata de alegar la nulidad en el derecho de la Unión, o la nulidad que establece el artículo 101.2.2 del tratado, es una nulidad radical, es una nulidad automática, erga omnes y no subsanable. Por lo tanto, lo que diga el juez o lo que diga el árbitro es meramente declarativo, se entiende por no puesto. Entonces, con independencia de cuál sea la redacción de la cláusula, el árbitro puede entrar e incluso debería entrar de oficio si consideramos que la principal misión del árbitro es resolver la controversia dictando un laudo que vaya a ser ejecutable. Si no tiene en cuenta las normas de defensa de la competencia y esa nulidad radical, pues puede ser que en anulación el laudo sea revocado precisamente por contravenir el orden. Si se trata de una reclamación de daños, que ahí tiene más sentido, bueno, si quieres que un juez español decline su competencia en favor de un árbitro, la manera es hacerlo cuando existe la controversia y delimitando claramente cuál es el árbitro. Queremos que resuelva sobre esto. Ahora bien, en la práctica esto me parece que es casi de ciencia ficción. ¿Por qué? Porque una vez que ha surgido el conflicto, una vez que ha surgido la controversia, los incentivos para someter al arbitraje han cambiado completamente. Antes yo pienso cumplir y quiero, bueno, pues que el árbitro resuelva todos los problemas que pueda haber, pero una vez que se ha generado la controversia, pues una de las partes va a tener muchos menos incentivos que la otra para ir a un arbitraje, porque principalmente el demandado, principalmente el demandante, porque pues la directiva de daños y la regulación de las normas de defensa de la competencia le otorgan unas ventajas procesales que no le otorgan el arbitraje, pues acceso a la documentación, presunción de que determinadas conductas causan daños, etc. Entonces, a posteriori es muy improbable. En la práctica, lo cierto es que la mayoría de los convenios arbitrales se incluyen ex ante en el contrato, ¿no? Las cláusulas estándar, pues es una cláusula que se incluye en el propio contrato y todas las cláusulas, todas las controversias derivadas de este contrato o relacionadas con él serán resueltas. Y claro, en ese sentido, pues esa cláusula se puede interpretar de muchas maneras. En Europa hay básicamente pues dos líneas interpretativas. Una, los tribunales neerlandeses, por ejemplo, dicen, oiga, esto no incluye la responsabilidad extracontractual que pudiera haber generado la infracción de la norma de defensa de la competencia. Usted no lo ha previsto ex ante y, por lo tanto, al declararlo de manera general sería una sorpresa para el demandante que el juez dijera, no, esto está sometido a arbitrio. Y entienden que quedan fuera, que una cláusula estándar redactada ex ante y en términos genéricos no incluye las reclamaciones de daño. Los tribunales alemanes entienden al revés. Entienden que no hay ninguna razón para excluir la responsabilidad extracontractual o las controversias basadas en daños extracontractuales del ámbito de aplicación de un convenio y que además cabe presumir que la voluntad de las partes cuando redactan un convenio arbitral es que los litigios que puedan surgir de ese contrato, derivados de ese contrato, que no se fragmenten. Si yo quiero que lo resuelva un arbitraje, que lo resuelva a todos el árbitro, no que uno lo resuelva al árbitro y que el otro lo resuelva al juez. Pero eso ya es interpretativo. Digo, ya depende de la interpretación de las normas de arbitraje nacionales, porque la Unión Europea no regula el arbitraje, no hay una ley de arbitraje europea, cada país tiene el suyo, ya depende de cómo cada país interprete sus propias normas. Perfecto, gracias Antonio.
Carlos, quisiera hacerte una pregunta similar, digamos, a esa. ¿Qué consejos darías tú al momento de redactar una cláusula arbitral? Y si también tiene que ser antes o después de la controversia. Y bueno, tomando un poco lo que dijiste al comienzo, quizá no es tan relevante distinguir cuándo la disputa es propiamente contractual, si es un incumplimiento o no, y cuándo es más de libre competencia, porque aún así se podría. Pero de todas formas te hago presente esa consideración. O sea, si hay que distinguir cuándo la disputa es un incumplimiento y cuándo es infracción a un artículo de libre competencia, para efectos de la cláusula. Esa pregunta tiene mucho detalle, es decir, hay un diablo ahí en cada puntico. Porque claro, usted tiene cláusulas y modelos de cláusulas. Usted se siente tranquilo cuando vaya, salvo cuando le dicen, no, es que eso no lo cubre, es que eso no lo... Competencia desleal puede estar por ahí. El problema de competencia desleal es que la competencia desleal termina siendo una responsabilidad sui generis. No es ni contractual, no es ni extracontractual, pero puede ser contractual, puede ser extracontractual, es decir, está por ahí. Claro, entonces si yo la incluyo, pues me estoy quitando un problema encima, es decir, sí, las disputas que sean desleales y cubiertas por la ley 256 del... Claro, entonces el árbitro va a estar mucho más tranquilo diciendo, ah, sí, pero es que ustedes lo involucraron contractualmente y por lo tanto pues yo estoy decidiendo en el marco del contrato. Estoy decidiendo claro que sería mejor incluirlo, claro, las normas que afecten o los comportamientos de libre competencia que afecten el contrato, pues, claro, es decir, le da a usted una tranquilidad en la forma de decidir y es que yo estoy amparado por su cláusula y yo sé que como límite tengo es no decidir cosas que no me están dadas a mí por la competencia de orden público, por decirlo. Es decir, yo no voy a poder decidir sobre sanciones, no voy a poder... Y pongo el ejemplo. Viene el problema en una integración empresarial con control ex ante. Listo. Usted trae toda la disputa frente a de la integración. Pero yo como árbitro, como me doy cuenta, es que ustedes integraron antes. Ustedes integraron antes. Va el problema en el que está entonces el árbitro. ¿Cuál es la sanción a esto? ¿Es una nulidad? Yo entonces debo declarar la nulidad de la integración y si declaro la nulidad de la integración, yo también debo decidir es que se separan, es que es una sanción propia o esa le corresponde a la autoridad de competencia. Entonces lo dejaría vivo. Dejaría vivo ese problema, porque si yo no puedo decidir sobre el fondo, pero en este caso es fundamental porque es que lo que estamos viendo acá es que esto es nulo, es decir, esto no debió existir, esta integración. Entonces, a un árbitro se le puede complicar mucho. Si el árbitro ve eso, pues en la mayoría de los casos va a preferir no pronunciarse. Va a preferir pasar de ladito y decir que la autoridad de competencia se encargue de revisar lo que le corresponda y yo me dedico a lo mío. Entonces, claro, la cláusula lo que le permite a usted es fijarle ese marco, digamos, ese cuadrilátero al juez para que se mueva. Entonces, sí, usted sí le corresponde decidir sobre esto, no le... Claro. O sea que es importante una buena cláusula. Sí. Perfecto, gracias Carlos. Bueno, a los chilenos del panel, obviamente les voy a preguntar por el caso de Deportes Melipilla y la NFP. Para que estemos todos en la misma página, bueno, este caso se falló por el TLC en diciembre del año pasado, actualmente está en la Corte Suprema con un recurso de reclamación. Básicamente el TLC no acepta el arbitraje en este caso para una acción indemnizatoria, pero sí se encarga de establecer, digamos, el marco, rayar la cancha de cómo sería un arbitraje de daños en libre competencia en Chile. Establece tres requisitos, ¿no? Uno, que haya una sentencia condenatoria firme en materia infraccional. Otro, que el pacto arbitral identifique con claridad la acción indemnizatoria que se va a conocer por el árbitro y que el encargo del árbitro sea básicamente pronunciar sobre existencia, una existencia de daño, cuantificación y causalidad. Considerando eso, y parto por ti, Sole, después con José Luis. Sole, ¿qué opinión te merece este fallo? A ver, yo creo que primero destacar como
la declaración del tribunal. Creo que es un aporte que diga que es posible el arbitraje en materia de libre competencia precisamente por el ambiente y podríamos decir, esa desconfianza inicial que podría existir en este ámbito. Entonces creo que primero es destacable que haga el esfuerzo de hacer esa declaración, que además no era precisamente lo que se le estaba pidiendo, ¿no es cierto? Hace una declaración general, tratando de fijar criterios generales también aplicables a otros casos. En cuanto, bueno, creo que es una declaración tímida, como procede cuando uno empieza a abrir un camino, ¿no es cierto? Yo creo que el tribunal ahí, yo escucho detrás de los requisitos que pone, los 3 requisitos que pone, sobre todo las normas de la transacción y la regla referida a la capacidad del sujeto de disponer sobre el interés o digamos el derecho que corresponde, y la idea de disponibilidad que está también en el 12 del Código Civil. Yo creo que el tribunal trató de decir es posterior al ilícito. La razón no me convence mucho. El tribunal dice que porque entiende que habría como una especie de condonación del dolo futuro si es que se permitiera hacer digamos, un sometimiento a arbitraje previo. Yo esa razón no la entiendo mucho y claramente no la comparto, pero sí pienso que lo que estaba detrás era precisamente eso, asegurar que estábamos hablando de intereses particulares, intereses privados que están en juego, y que sea posible la disposición de ellos teniendo en cuenta esas reglas civiles. Pienso que el tribunal en el segundo requisito está pensando en esa capacidad que tienen las partes de someter, de acuerdo con su voluntad, el asunto a arbitraje, por lo tanto el elemento de voluntariedad del arbitraje, eso es lo que está tratando de resguardar, y el que respete la sentencia previa, yo creo que es precisamente asegurarse de que no va a haber una alteración del orden público que se ha conseguido con la declaración del ilícito a propósito de los perjuicios que se determinan. Entonces, una declaración muy clara de decir, bueno, si usted quiere, permitimos el arbitraje, pero ese arbitraje tiene que ser secuencial, tiene que respetar la decisión infraccional. Y esa es la manera en que yo voy a admitir que esto complemente el sistema de libre competencia, sobre todo el infraccional. Yo creo que el tribunal está pensando en eso. Resguardo lo infraccional, y este ámbito en que yo creo que puede ingresar el arbitraje tiene que ser un sistema que se inserte y que respete la declaración previa. Yo entiendo esas cláusulas. Creo que es tímido en el sentido de que a lo mejor a futuro, digamos, va a ser posible otras distinciones, pero creo que es un primer esfuerzo que es destacable y creo que abre camino precisamente para la discusión. Y en ese sentido yo lo celebro, a pesar de que uno puede a futuro, digamos, buscar una mayor precisión. Gracias, Sole. José Luis. Va a ser un poco fome, pero yo coincido bastante con lo que decía Soledad. No quisiera hacer un contrapunto mayor, pero quizás sí puedo ser un poco más. O sea, primero se celebra, ¿no es cierto?, de cierta manera, como, no sé si la palabra es la valentía, pero la disposición del tribunal para hacer una declaración general que perfectamente se la podría haber ahorrado, ¿no es cierto?, pero en el fondo sentar algún tipo de test que abra tímidamente, como se decía, la puerta del arbitraje en sede de libre competencia, y que también dé origen a una discusión en que también tendrá que involucrarse, ¿no es cierto?, la Corte Suprema, para efectos de poder, ¿no es cierto?, ir delineando en cuál es el ancho de esta puerta que se está abriendo. Ahora, si bien me parece valorable la decisión, la verdad es que me cuesta entender algunos de los fundamentos que se esgrimen. Como decía Soledad, ¿no es cierto?, están estas consideraciones relativas a que no se podría condonar el dolo futuro, que la verdad me cuesta entender qué relación tiene con pactar una cláusula arbitral, ¿no es cierto? En el fondo no veo cuál es la vinculación entre entender que este conflicto, las partes en su momento cuando celebraron el contrato tuvieron la intención de someterlo a arbitraje, y estar condonando un dolo futuro. O sea, eso significaría que cualquier conflicto que implique, ¿no es cierto?, un incumplimiento contractual con dolo tampoco sería arbitrable porque sería un dolo futuro. No entiendo. Lo que yo sí creo, o tiendo a pensar que está detrás de algunos razonamientos del tribunal, tiene que ver con en qué medida la cláusula puede hacerse extensiva a este tipo de conflicto en términos de previsibilidad, en qué medida, en el fondo, nos aseguramos que efectivamente el consentimiento de las partes se haga extensivo a este conflicto en particular. Pero ese análisis es como común a cualquier análisis de cláusula arbitral de cualquier tipo. O sea, siempre en el fondo habrá que desentrañar en qué medida la cláusula
es aplicable a este conflicto en particular. Yo no veo una mayor diferencia, no sé qué piensan los demás, conceptual en el ejercicio que supone determinar si este conflicto está contenido en la cláusula en un caso de libre competencia a un caso de cualquier otro tema, ¿ya? Y también también me parece discutible el énfasis que hace el tribunal en el razonamiento, el énfasis constante en que estaríamos frente a un conflicto extracontractual y que al ser extracontractual, en el fondo requeriría alguna suerte como de especificidad, ¿no es cierto?, en la cláusula respecto de que este conflicto en particular se está sometiendo, porque en el fondo escaparía de lo contractual, digamos. Y ahí yo también me cuesta entender el argumento porque, como se decía antes, ¿no es cierto?, es muy habitual que existan cláusulas que son one-stop shop, digamos, en el fondo, y es la habitualidad, yo diría, de las cláusulas arbitrales, y eso obedece, ¿no es cierto?, a una decisión de las partes en el sentido de que sus conflictos se sometan a arbitraje por una serie de consideraciones, ¿no es cierto?, que han dado lugar, ¿no es cierto?, al éxito del arbitraje a nivel mundial y que tienen que ver con la posibilidad de escoger al árbitro, ¿no es cierto?, con confidencialidad, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo, y eso aplica cuando tenemos una cláusula One Stop Shop, por lo general aplica a cualquier tipo de conflicto existente entre las partes, ya sea contractual o extracontractual. Entonces, en el fondo, me cuesta entender esa parte del fallo, y también creo que, como se han dicho varias veces, en estos casos también la frontera entre lo estrictamente contractual y lo estrictamente extracontractual es un poco difusa. O sea, en el fondo, en el caso, ¿no es cierto?, en varios casos de competencia en que la discusión puede tener que ver con los daños derivados de los perjuicios derivados pueden haber perjuicios derivados de cláusulas contractuales como bien clásicas, pactos de no competencia, fijación de precios de reventa. Entonces, ese es un conflicto extracontractual, no parece tan claro. Y por último, respecto a lo último que decía Soledad, también me cuesta entender el último requisito que pone el tribunal de que el arbitraje solamente se podrá circunscribir, ¿no es cierto?, a determinar la causalidad de los daños, porque a mi entender eso está en la ley, ¿no es cierto?, eso está en el artículo 30. O sea, yo creo que es un requisito sustantivo del análisis, no lo veo como un requisito adjetivo relativo a la competencia del árbitro. O sea, en el fondo, si el árbitro que conoce el caso, en el fondo, no respeta ese marco legal, ¿no es cierto?, la sentencia sería, ¿no es cierto?, tendría un viso, ¿no es cierto?, de invalidez. Entonces no me parece que sea necesaria esa aclaración, porque eso, bueno, creo que vamos a hablar a continuación de eso, pero eso está en el artículo 30, es parte del marco jurídico que rige la controversia. Sí, y quisiera quedarme contigo, José Luis, para preguntarte sobre el momento de pactar esta cláusula arbitral. Post este fallo del TLC, que hay que ver si se confirma, obviamente, y ver qué dice la Corte Suprema. Pero, ¿qué te parece el momento que, hasta donde yo entiendo, es, claro, después de que se quede firme la sentencia condenatoria infraccional, y tomando un poco lo que decía Antonio de cómo juegan acá los incentivos de las partes para convenir arbitraje, porque digamos una parte que ya ganó el caso ante el TLC o lo hizo otra persona, pero el TLC ya tiene cierta convicción sobre ese caso, ¿por qué cambiar la competencia? Quizás hay razones para eso, ¿cómo lo ves tú? Sí, o sea, la verdad yo no comparto esa parte del fallo, no veo por qué debiese exigirse que el momento sea. De hecho, el tribunal exige dos cosas: exige que se pacte un compromiso posterior a la sentencia firme y que el compromiso haga alusión expresa a la sentencia. Y yo personalmente no lo comparto. No creo que en el fondo hay evidentes, ¿no es cierto?, como decía Antonio, la dictación del fallo lo cambia todo, digamos. En el fondo, si tú ya tienes el fallo, la parte que ganó ante el tribunal tiene un evidente incentivo a continuar litigando en esa sede, ¿no es cierto?, versus la otra parte, ¿no es cierto? Y eso implicaría quizás desconocer la voluntad que fue expresada al momento de contratar, de que la generalidad de los conflictos sea sometida a arbitraje. Entonces, yo no comparto ese requisito de la temporalidad de la cláusula. Solamente antes de cambiar de tema, creo que igual los casos siempre hay que verlo en función de cuáles son los hechos concretos del caso, ¿ya? Y yo creo que en este caso particular, eso no se puede perder de vista, porque esta no es una cláusula arbitral que haya sido pactada en el marco de un contrato surgido entre dos partes, que fue negociado, ¿no es cierto?, y que en el fondo que uno pueda desentrañar que la voluntad de las partes inequívoca fue someterse a arbitraje. Esto para nuestros panelistas extranjeros es una cláusula arbitral que está contemplada en el estatuto o el reglamento de la Asociación de Fútbol, y que fue aprobada en bloque en una sala como esta, en que básicamente se levantó la mano y se dijo: aprueban el estatuto, y Melipilla levantó la mano. Entonces, yo creo que ese factor particular de este caso no puede ser perdido de vista. Yo no sé si el criterio del tribunal
sería el mismo si la cláusula arbitral fuese pactada en un contrato celebrado entre partes sofisticadas, latamente negociado, que se hubiese acompañado de pruebas un poquito más evidentes de que la cláusula arbitral fue latamente, en el fondo, discutida, que hubo intercambio de borradores. O sea, yo creo que en ese escenario factual el criterio del tribunal podría haber sido diferente. Buen punto. Antonio. Sí, Un brevemente. pequeño comentario en relación con lo que acabas de comentar. En la Unión Europea hemos tenido alguna sentencia reciente en materia de arbitraje deportivo, también caso de la Unión de Patinaje Internacional, pero el Tribunal de Justicia tiene encima de la mesa varias cuestiones prejudiciales sobre regulaciones similares de la FIFA, de la UEFA, etc. Y de la jurisprudencia del tribunal y sobre todo de la opinión de la abogada general en un asunto que está ahora pendiente, que es del Fútbol Club Serén, en el que se discute la validez de una norma de la FIFA que prohíbe que fondos de inversión adquieran jugadores y los cedan en préstamos a determinados equipos. Se desprende que el arbitraje deportivo y el arbitraje comercial son completamente distintos. Que uno es obligatorio. Si tú quieres jugar al fútbol en un equipo, te tienes que someter a las normas de la FIFA, cuyas decisiones solamente puedes recurrir ante el Tribunal Arbitral del Deporte, que tiene la sede en Suiza, que por lo tanto no tiene que aplicar las normas de competencia de la Unión como normas de orden público, y que son recurribles ante el Tribunal Supremo Suizo. Por lo tanto, ahí puede que no se aplique en ningún momento el derecho de la competencia. Dice, oye, con esto cuidado, porque si quieres ejecutar ese laudo en Europa, pues un juez europeo puede decir, oye, no has tenido en cuenta las normas del tratado. A diferencia de lo que sucede con el arbitraje comercial, que es puramente voluntario, está basado en la autonomía de la voluntad de las partes. Y por otro lado, la ejecutividad de ese laudo. En un arbitraje comercial, si la otra parte no quiere ejecutar el laudo, tienes que ir a un juez para que ejecutarlo. En un arbitraje deportivo, no, la FIFA ha dicho, tú no puedes jugar, y si tú quieres jugar, pues te aguantas porque no te van a dejar jugar. Es decir, es ejecutivo, la FIFA no necesita de los jueces. Y por eso son dos vías que reciben un tratamiento muy distinto. Muy distinto. Yo creo que es poco lo que está en el origen de cómo. Sí, es muy interesante la relación ahí entre los arbitrajes deportivos y la libre competencia, ¿no? Tengo solo 3 últimas preguntas, pero le pido ser muy breve ahí el esfuerzo final a los panelistas para poder dejar algunos minutos para las preguntas del público. Y quisiera preguntarte, Carlos, si es que hay algo que decir en materia de recursos contra un laudo arbitral en base a algo de lo que hayamos conversado. Vale. Pues el arbitraje está pensado es para que sea la decisión del árbitro la que prime y eso, no convertirlo en instancias. Claro, está el recurso de anulación, pero es excepcional, no es para el fondo del asunto, no es que los jueces van a revisar, no, es de acuerdo a las categorías de jurisdicción, usted no era competente, realmente no evaluó pues pruebas, es decir, no el fondo de la prueba, no es el examen de la prueba, sino que le solicitaron una prueba, usted la negoció. ¿Tiene relevancia en el juicio? Pues sí, pero no es una revisión del fondo del fallo. Claro, esto siempre cuando un juez termina decidiendo sobre eso siempre hay controversia sobre eso, porque qué tanto fue más allá. Y quien está decidiendo también se ve tentado además a decir algo más de la prueba, porque la prueba no, y es que la prueba es determinante para, y se le va. Pero como recurso es excesivamente de naturaleza procesal y para el efecto lo que importa es el propio laudo. Gracias, Carlos. Sole, hemos hablado en el panel, varios argumentos en pro del arbitraje, digamos, marcando obviamente algunas distinciones, pero quisiera preguntarte por los costos sociales del arbitraje. Ya algo mencionaste en una respuesta anterior y ¿qué puedes decir al respecto? Sí, muy brevemente, tiene obviamente un costo económico que puede incidir en el acceso a la justicia. Y hay una cierta desigualdad quizá de las partes que tienen disponible o no el arbitraje. Creo que tiene un costo alto en sistema de fuente público, sobre todo cuando estamos dando cuenta de sentencias que no son públicas,
o que no existe un régimen de publicidad que las incorpore como a ese sistema de fuentes, y por lo tanto en la publicidad yo veo también un costo. Creo que el carácter institucional de la decisión y la jerarquía o permanencia del árbitro tiene también alguna incidencia, y quizás eso explica, por ejemplo, que hay ámbitos en los que el legislador expresamente dice este asunto se resolverá por árbitro, de manera que toma la decisión de que tenga el arbitraje ese carácter institucional y más permanente. Puede haber algún efecto en la temporalidad de la función, que creo que incide a lo mejor en la pretensión y los argumentos que se pueden invocar, pero creo que eso obligaría a más, y bueno, en los recursos y en el control, que claramente el arbitraje tiene menos recursos, precisamente por lo que dice Carlos, ese es el sentido también del arbitraje, y por lo tanto la posibilidad de control también se reduce. Gracias, Sole. Y para terminar, Antonio, ¿crees tú que debiera publicarse el laudo arbitral, si eso se debiese establecer como un mandato normativo de las cámaras de arbitraje o algo así? ¿Y de qué otra forma se podría promover el arbitraje si es que se quisiera hacer eso en estas materias de libre competencia? Deberían publicar los laudos por el hecho de recoger o de referirse a cuestiones relacionadas con la libre competencia. Pues, hombre, yo soy practicante y sobre todo académico, con lo cual tendría mucho interés en poder leerlos. Ahora bien, el laudo produce efectos entre las partes, no crea precedentes, no es vinculante para la autoridad de competencia ni para los jueces, por un lado, y por otro, las partes pueden elegir libremente someter su controversia a arbitraje por muchos motivos, y uno de ellos es el de la confidencialidad. Yo no creo que deba privarse a las partes de ese derecho simplemente porque estén afectadas cuestiones de libre competencia. Entonces, no veo una razón para tratar de manera distinta ese tipo de laudo. ¿Cómo se puede crear una industria? No lo sé. Entiendo que te refieres sobre todo en el tema de reclamación de daños. En la reclamación de daños a través de los jueces, pues en Europa es verdad que se ha creado una verdadera industria en estos últimos años. Han aparecido despachos nuevos, despachos especializados, han entrado fondos de financiación de pleitos que pagan las costas a cambio de un porcentaje o incluso que compran los créditos. Está cambiando y se está creando una verdadera industria alrededor de eso, por no hablar de peritos jurídicos o económicos, ¿no? En el caso de las reclamaciones de daños por la vía del arbitraje, yo creo que sería una industria más pequeña, primero porque hace falta que haya un convenio arbitral, y segundo, ¿cómo podría hacerse? Pues no lo sé. Yo creo que en Europa cambió, al menos en España, cambió la cosa cuando salió la primera sentencia condenando a unos cartelistas a indemnizar daños y perjuicios. Esto sucedió mientras se tramitaba la directiva de daños, es decir, con la normativa anterior. Entonces, lo que hubo fue simplemente un cambio de percepción. No había cambiado la norma jurídica, sino esto va a cambiar. Entonces, por algún motivo, pues parece ser que los abogados se animaron más a reclamar y los jueces pues eran más receptivos a conceder los daños. Supongo que en el caso de la vía arbitral, pues algo parecido. Debe haber un caso pionero que anime a los demás a decir, oye, por aquí hay un camino. Gracias, Antonio. Bueno, tenemos algunos minutos para preguntas del público, entonces quien quiera hacer alguna pregunta, por favor levantar la mano, tomamos las que hayan y luego damos el espacio para responder. Primero agradecer, muchas gracias por la exposición, fue muy enriquecedora a propósito de los temas de libre competencia tratados. Yo tenía una pregunta a propósito de un tema que no se mencionó tanto explícitamente, particularmente sobre el arbitraje internacional de libre competencia. En este sentido, la libre competencia es un ámbito en el cual resulta de especial relevancia la idea de soberanía de los estados, ya que suele estar ligada con la economía nacional. En este sentido, ¿cómo se convalida esto con la flexibilidad propia de los arbitrajes? Mi pregunta tiene que ver con la obligación que tiene el árbitro en el ámbito chileno de oficiar en el caso que detecte la comisión de algún delito con ocasión del procedimiento arbitral. Y por lo tanto, ¿cómo se condice eso con lo que estamos discutiendo acá?
de la presentación de Antonio se infiere que el mayor espacio para el arbitraje estaría dado por la aplicación descentralizada que existe en Europa desde el año 2004 del derecho a la libre competencia, ¿no? Con dos ex fiscales acá presentes, me imagino que no es un paso que se creara acá, ¿no? Que los jueces ordinarios conozcan del derecho a la libre competencia, ¿no? Pero también hay una realidad acá que es, tenemos una Fiscalía Nacional Económica con cada vez menos recursos, demandas de particulares ante el tribunal que sí pueden ser presentadas, pero es costoso para muchos particulares presentar esas demandas, y jueces civiles que la mayor cantidad de su pega, 70%, es juicios ejecutivos de bancos. Entonces, me gustaría conocer la percepción de la aplicación descentralizada por jueces europeos del derecho a la libre competencia. Una pregunta principalmente para los chilenos, porque es relativa al texto de la ley, no por nacionalismo. En su sentencia, en la sentencia del caso de Deportes Melipilla, el TLC dijo, abro comillas, aun cuando el texto expreso del decreto ley 211 otorga competencia exclusiva a este tribunal para conocer de las acciones en comento, el respeto a la autonomía privada de las partes permitiría reconocer la validez de una cláusula compromisoria. Cierro comillas, considerando 28. Ese argumento, a mi juicio, es por lo menos dudoso, porque un límite de autonomía privada es el orden público. Entonces, si la ley le da autonomía, o sea, le da competencia exclusiva al TLC, bueno, la autonomía privada se limita porque tiene rango legal. Dicho eso, mi pregunta es media fome, porque es relativa a algo de exégesis. ¿Ustedes creen que el texto legal, más allá de lo razonable que sea la arbitrabilidad, el texto legal del decreto de ley 211 da espacio para que haya arbitrabilidad? Porque, por ejemplo, el artículo 2 dice, corresponderá, del decreto de ley 211, corresponderá al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y a la FNE, en la esfera de sus respectivas atribuciones, dar aplicación a la presente ley. Y en lo específicamente concerniente a los daños, el artículo 30 dice, la acción de indemnización de perjuicios a que haya lugar con motivo de la dictación por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y una sentencia definitiva ejecutoriada se interpondrá ante este mismo tribunal. Punto. Y no dice nada, y se podrá además arbitrar, las partes van a poder hacer otras cosas, etc. Entonces me gustaría comentar en el texto legal para ver si hay espacio para el arbitraje más allá de que se considere que es buena idea. Gracias. Ya, tenemos 4 preguntas. Las voy a, bueno, hay algunas que tienen nombre y otras que no. Y quisiera adjudicarte, Carlos, la primera, sobre arbitraje internacional y soberanía de los países. ¿Cómo lo ves? El derecho que está aplicando va a condicionar ese estado de ese orden público. Pues claro, puede que en un lugar no tenga ningún problema la decisión hasta de responsabilidad extracontractual, todo lo que quiera decidirse sobre esa normatividad. Por lo tanto, dependería dentro de lo que usted trae, las normas que dio sobre las que debía decidir, el procedimiento que se iba a aplicar, si puede o no puede, porque en el caso, pues no podría usted aplicar la sentencia en el lugar específico, así fuera una controversia entre las partes, si al final también bajo esa legislación termina afectando el orden público del lugar donde debe aplicarse. O sea que no por ese efecto podría saltarse las condiciones del orden público, salvo que los efectos de la sentencia tengan lugar en una jurisdicción donde eso no sea un problema. Entonces, pues, seguiría para efectos prácticos la misma línea si se tuviera que decidir para el caso colombiano, sobre normas colombianas, perdón, efecto colombiano, si las partes adoptaran eso en cualquier otro lugar del mundo. Perfecto. Quisiera ahora pasar a la segunda pregunta, que es sobre árbitros chilenos y el deber de oficiar en el caso de que, en el conocimiento del caso de algún delito, no sé si Soledad o José Luis la quieren tomar. Sí, es una muy buena pregunta y tiene que ver también, en el fondo, le estaba dando vuelta porque al final del día hay un tipo penal de colusión que está en el artículo 62, pero ese tipo penal requiere una serie de etapas que deben cumplirse previamente, entonces no es que la colusión sea, en el fondo, ese requisito es procesable en la medida en que esa colusión haya sido establecida por el tribunal, existe una sentencia firme y recién ahí se puede dar aplicación a ese tipo penal, entonces no sé si es analogable a la situación de otro delito que no tiene estos requisitos de procesabilidad previo. La pregunta es si un árbitro que tomara conocimiento de una colusión en el marco de sus funciones tendría que denunciarla a la fiscalía. La verdad yo no creo, no pienso, ¿no es cierto?, que eso se extienda, ¿no es cierto?, una situación así, implique, ¿no es cierto?, ese deber para el árbitro asociado también al tema de la confidencialidad del arbitraje y en el fondo en el entendido de que, bien de que los delitos
o sea, en el fondo las conductas de libre competencia son conductas complejas, requieren una investigación previa, entonces no es como que tome conocimiento de un hurto, ¿no es cierto?, que es como algo más evidente, sino que acá estamos frente a una conducta que en el fondo requiere examinarse en forma previa para determinar si es ilícito o no. No sé qué pensará Soledad. Sí, Sole. Yo comparto eso, la obligación de denuncias respecto de funcionarios públicos, por lo tanto tampoco uno debiera entender que el árbitro tiene el deber de hacer esa denuncia. Bueno, uno podría hacer una interpretación más larga, pero creo que no vale la pena porque no la compartiría. Así que diría en principio que no, que si el tribunal tiene indicios de que hay una colusión, no está obligado a denunciar. Y como dice además José Luis, el procedimiento para perseguir la colusión es ultra complejo y por lo tanto creo que esos indicios tampoco podrían ser suficientes para motivar cualquier denuncia justificada. Así que doblemente no, diría. Gracias, Sole. Ahora para Antonio, la pregunta, bueno, de Fernando sobre cómo es la experiencia de la aplicación descentralizada del derecho de la competencia, si la carga de trabajo de los tribunales es un creo que va como un tiro, me parece. Esa es mi sensación. Es verdad que en el año 2004, como decías, hay un cambio que es muy relevante, al que no he hecho referencia porque responde a una particularidad del derecho europeo, que a diferencia de, por ejemplo, la Sherman que prohíbe las restricciones del comercio, el artículo 101 tiene 3 apartados. En el apartado 1 se establece la prohibición y en el 3 se establece la posibilidad de que si se cumplen determinados requisitos, esa conducta esté exenta. Hasta el año 2004, la Comisión Europea tenía la facultad exclusiva de conceder la exención por la vía del apartado 3. Por lo cual, aunque teóricamente los asuntos o las controversias relacionadas con el derecho a la competencia eran arbitrables, quedaba la parte de la Comisión. Es que la Comisión no ha dicho nada. Por lo tanto, esto sigue estando prohibido hasta que la Comisión no se pronuncie formalmente. En el año 2004, como dices, eso cambia a partir de la entrada en vigor del Reglamento 1/2003 y ya tanto los jueces como las autoridades nacionales de competencia aplican el 101 y el 103. Entonces son competentes para decir esto infringe o no infringe. Ya no tiene por qué intervenir la Comisión. Eso unido a las sentencias del año 2001 y 2006 en los asuntos Curaes y Manfredi y a la directiva de daños, bueno, pues ha dado lugar, como decía antes, a que efectivamente se esté generando una verdadera industria de reclamaciones de daños. Y en un primer lugar, lo que reclamaban eran las víctimas de los cárteles, los perjudicados por haber tenido que pagar un sobreprecio, que iban al juez. Tienen que demostrar 3 cosas, que hay una infracción, que hay un daño y una relación de causalidad entre la infracción y el daño. Bueno, pues iban con la resolución de la autoridad de competencia diciendo que hay un cártel. Un cártel es muy difícil de descubrir si no tienes las facultades de investigación de la autoridad de competencia, un particular no lo puede hacer. No puede pedirle al árbitro que realice un registro en la sede de la empresa, en fin, es prácticamente imposible. En los casos de cártel, pues se va con la resolución de la autoridad. Como es un cártel, además se presume que ha causado daños, con lo cual, pues prácticamente todos los cárteles automáticamente dan lugar a las correspondientes reclamaciones de daños y perjuicios. Tenemos en el sector de los camiones en Europa, ha habido miles, luego automóviles, el sector de la leche, que es un cártel de compra, en fin, un montón. Más recientemente ya se están reclamando también daños derivados de infracciones en relaciones verticales, contratos de distribución o de abuso de posición dominante. El próximo gran caso que se está avecinando es el de Booking, que va a dejar posiblemente en pañales a los camiones, porque son muchos años, miles de hoteles y creo que las demandas que se están preparando son realmente multimillonarias. Incluso hay casos también en los que las partes no esperan a que haya una resolución, puesto que el juez es competente para declarar que aquí hay una infracción. Bueno, pues si no es un cártel, que hace falta que intervenga la autoridad normalmente, si la infracción se desprende del propio texto del contrato, pues hay muchos casos en los que pues una de las partes va al juez y dice, mira, este es el contrato, esta cláusula es restrictiva a la competencia y me ha causado daños, y van directamente. Por lo tanto, se está aplicando, diría que mucho, efectivamente. Sí.
Gracias, Antonio. De hecho, Sí. perdón un segundo. Vale. La actividad de los grandes despachos de abogados, que antes eran principalmente por llevar asuntos ante la autoridad de competencia, defender a sus clientes ante la autoridad de competencia, es decir, aplicación pública. En la actualidad, los grandes despachos dedican más tiempo, más horas y más abogados a la aplicación privada, a los jueces, que a defenderse ante la autoridad pública. Se ha producido un cambio radical. Perfecto. Y bueno, la pregunta de Ignacio sobre Deportes Melipilla, no sé quién la quiere tomar. José Luis. O sea, yo no pienso que del texto de la ley se desprenda la inarbitrabilidad del tema. O sea, yo creo que necesariamente, o sea, yo creo que lo que la ley está haciendo es que dentro del ámbito de los tribunales estatales le está asignando la competencia al Tribunal de Libre Competencia, porque básicamente lo que pasó en el 2016 es que ese ámbito de competencia fue sustraído de los tribunales civiles ordinarios y se le entregó al Tribunal de Libre Competencia, pero esa es una distribución que el Estado hace de las competencias de los asuntos, ¿no es cierto?, respecto al universo de tribunales estatales. Entonces yo no creo que necesariamente eso implique la inarbitrabilidad. Ahora, sí es verdad, y hay un punto ahí en que hay un cierto pensamiento que tiende a correlacionar la existencia de un tribunal especial con la inarbitrabilidad. Hay una entrevista que la citamos en ese paper de Seco de Milton Juica, en que él dice, en Chile todo lo que está sometido a un tribunal especial es inarbitrable. Y si uno empieza a mirar los asuntos respecto a los cuales hay tribunales especiales, como que hay cierta correlación, o sea, temas penales, laborales, familia, y en Chile tenemos un arreglo institucional que tiene un tribunal especial de libre competencia. Entonces, claro, en el fondo, ahí uno podría quizás sostener que, en el fondo, no es que el tema sea inarbitrable por una cuestión de indisponibilidad del bien jurídico, ¿no es cierto?, sino que tiene que ver con un especial arreglo institucional que redunda en que exista un tribunal único al cual deben ser sometidos este tipo de asuntos. No sé si Soledad... Solo agregar, yo diría que a tu pregunta, yo creo que no solo hay que mirar esa norma, hay que mirar esa norma en el ordenamiento jurídico y por lo tanto creo que tu pregunta sirve para decir que no estamos hablando aquí de lo conveniente, sino lo que creemos que es ajustado a derecho, considerando no solo el Decreto Ley 211, sino otras normas y principios del ordenamiento jurídico. Así que creo que no, o sea, comparto lo que dice José Luis. Yo entiendo que hay un espacio y es el que hemos argumentado acá. Por lo tanto, es buena tu pregunta para aclarar que queremos un cambio normativo, sino que creemos que en base a la regulación existente hay un espacio para el arbitraje. Sí. Perfecto. Bueno, con eso llegamos al fin del panel. Agradecerle a cada uno de los panelistas por su participación. Desde SECO vamos a estar muy interesados en seguir viendo las novedades de arbitraje tanto en Chile como afuera. Y gracias a ustedes por venir. Les pido un aplauso a los panelistas.